Muy buenas, bienvenido y bienvenida a Deportes 9, el espacio de esta casa que analiza la actualidad deportiva. Como siempre, Roque, una semana más, gracias por acompañarnos. Bienvenido, Roque. Muchas gracias y buenas noches, Paco. Bueno, en un programa que, como ya pusimos de antemano la semana pasada, nosotros nos vamos a encargar de analizar el fútbol en nuestra comarca y luego nuestro compañero Joaquín López será el encargado de analizar el polideportivo. Y este año no empezamos con Tercera Federación, sino que subimos un peldaño más y le hablamos de un vecino de Torreperogil, de Sí, Jesús Sabaca, que este fin de semana se ha enfrentado ni más ni menos que en Copa del Rey al Valencia Club de Fútbol. sí, efectivamente. Jesús Abaca, un jugador que ha militado en las filas del Torre Perojil bastantes temporadas en tercera división. Y también, bueno, pues decirle que está jugando en el conjunto del Maracena, el equipo de Granada, y ahí lo tenemos como capitán del Maracena. Y el miércoles pasado, pues disputaron la Copa del Rey ante el Valencia, cayeron derrotados 0-5, pero ahí lo vemos con el banderín del Valencia y prácticamente pues una honra felicitarlo y sobre todo pues a la familia de Jesús Abaca y a la familia Torreña por esta grandeza de verlo disputando un partido contra un equipo de primera división. Eso es para nosotros un orgullo completo. Pues la verdad es que mucho mérito, Mucho mérito. ¿no? Y a disfrutar de ese tipo de partidos que no se dan Sí, todos los días, sí. ¿no? Porque al final jugadores que son semiprofesionales, pues te enfrentas a equipos de primera categoría, de primera división, y la verdad es que es un hueso duro de roer, ¿no? Pero bueno, El creo que son resultado, partidos para disfrutarlos más sí, el que otra resultado es cosa. lo de menos. Correcto. 0-5, pero disfrutar un partido de eso en primera división, con un equipo de primera división, eso ya, yo creo que es la cumbre de un futbolista amateur como son Correcto. estos jugadores que tenemos en nuestra comarca. Pues la verdad es que sí, que espectacular, ¿no? Esta noticia que nos traía esa foto del inicio del partido nuestro compañero Roque para, pues, ante todo felicitar a este vecino de Sí, la Torre, a Jesús, que es muy meritorio, ¿no? sí, Disputar este tipo de encuentros y una historia para toda la vida. exactamente. Pues ahora sí, continuamos, comenzamos hablándoles precisamente del Torre Perojil, de donde es este vecino de la Loma, Jesús Abaca, del que les hablamos hace un momento, y vemos la clasificación de Tercera Federación. Tras la disputa de la novena jornada del Grupo 9 de Tercera Federación, encabeza la clasificación el Motril, seguido por el Torre del Mar y el Mijas Las Lagunas. De los equipos jiennenses, el Torredón Jimeno cae una posición, seguido del Porcuna, que se sitúa décimo, y undécimo el Atlético Mancha Real. El Martos está a dos de los puestos de descenso, mientras que el Torre Perojil suma su cuarto empate de la temporada y continúa una semana más como farolillo rojo de la categoría. Pues bueno, Roque, pinchazo, no pinchazo, cuarto punto de la temporada, cuarto empate del Torre Gil ante un rival difícil, vamos a decirlo, porque era un rival complicado, pero bueno, se queda con un poco sabor agridulce en no haber conseguido una victoria en su estadio, ¿verdad, Roque? Efectivamente, el estadio de Torre Perojil, el Adón Martínez Fariña, pues recibía nada más y nada menos que a la Unión Deportiva Melilla, equipo de tercera división, un equipo que no es, ahí tenemos, que hemos visto en imagen, al nuevo entrenador del Torre Perojil, que es Loren Morón. Este hombre que le han fichado últimamente en esta semana no podía estar en el banquillo, pero sí estaba Salvador Lara. Y nosotros cuando finalizamos el pasado lunes el programa de deporte había dimitido David Oya, que era el anterior entrenador. Entonces ahora mismo estaba en el banquillo Salvador Lara dirigiendo al conjunto del Sporting de Torre Perojil, un partido donde a priori se esperaba de que el triunfo se quedase en casa, no fue así. Lo importante de todo eso no fue perder, lo importante es sacar un valioso empate, un punto positivo, poco a poco, a ver si puede ser de que el equipo despegue, porque el partido fue un toma y daca, y sobre todo con el equipo del Torre Perojil fue el que llevó la batuta del encuentro, llevó muy bien la iniciativa, con un fuerte pressing, además una buena imagen, sobre todo con el gran jugador que tiene, que es Luis Lara,
repartiendo juego en la línea medular y bueno, las llegadas por banda, un buen sentido de anticipación. Yo vi a un conjunto del Torre Perojil que es completamente todo nuevo, pero con muchísima ambición y la verdad es que creemos que de este sitio, de este Calvario en el que se encuentra en estos momentos como último en la clasificación, es muy competitivo el equipo y esperemos de que despegue en los próximos encuentros. Yo para mí lo vi bastante bien, un primer tiempo que me gustó muchísimo y ante un equipo que en todo momento nos encerró, vino a buscar la victoria en todo momento, una defensa muy adelantada con un fuerte pressing a los hombres punta del conjunto del Torre Perojil que los maniataba sobre todo en la zona medular y ahí pues las poquitas llegadas, una muy importante fue la de Avilés en el minuto 5 con una buena llegada y en el minuto 11 Ballesteros que prácticamente vino un balón de banda y ahí se formó una melé, marcó Ballesteros un gol que prácticamente el colegiado del encuentro lo anuló por falta previa al cancerbero del Melilla y bueno, y a partir de todo esto pues se fueron al descanso con ese empate a cero, no sin antes, ojo, que el jugador Goma, que en la recta final de este primer tiempo, en una colada, sobre todo por banda derecha, marcaba de un fuerte disparo raso y colocado ante el portal de Marco, que no pudo hacer absolutamente nada para evitar el tanto de Igoma en el minuto 39, gol del conjunto del Melilla, que prácticamente a partir de ahí, bueno, pues se fueron al descanso con ese 0-1, una buena imagen del conjunto del Torre Perojil, la segunda parte, más de lo mismo, un Melilla completamente encerrado, a verlas venir esperando a las contras, que eran muy peligrosas, sobre todo por mediación de Usama, pero la verdad es que todo esto llegaría en la recta final del encuentro, cuando hay una colada por banda del conjunto del Torre Perojí por mediación de Paco Quiles y ahí le hacen una pena máxima del conjunto del Unión Deportiva Melilla que lo transforma el gol Adri Delgado en el minuto 73 de penalti desde los 11 metros marca el empate a 1, delirio en las gradas del conjunto del Torre Perojí en el estadio Adón Martínez Fariña, que veían que el conjunto del Torre Perojí hasta incluso se podía hacer con el partido, pero no fue así. Al final, reparto de puntos, después de ir perdiendo, remontar, empatar y sobre todo llevarse un punto ante este gran conjunto que es el conjunto de la Unión Deportiva Melilla, yo para mí es un triunfo. La verdad es que partido muy disputado el que se vio ayer domingo en el Adón Martínez Fariñas. El Torre Perojil, una pena ese gol anulado en la primera parte. Sí. Y luego pues tuvo que ir tirando hasta que consiguió empatar el partido y se quedó a nada, ¿no?, de encontrar ese segundo gol que le hubiera dado sus primeros 3 puntos de la temporada, su primera victoria. Pero bueno, sumar un puntito suma, Sí. valga la redundancia, y es lo que necesita el Torre Perojil, ¿no? Cambiar un poco esta dinámica en la que se había encontrado en las primeras jornadas y ir sumando puntos hasta que salgan de esa zona de descenso que no queremos ninguno. Sí, vamos a ver porque el próximo fin de semana se enfrenta a un rival directo como es el Hueto Hortaja y vamos a ver si hay suerte y se pueden traer algo positivo del partido este de ante el Hueto Hortaja, que es otro equipo que está peligra, que está en zona de peligro, no de descenso directo, pero sí está ahí asomado en los puestos de peligro. Pues partido importante el que tiene el próximo fin de semana el Club Deportivo Torre Perojil. Continuamos, dejamos la tercera federación, vemos ahora qué ha pasado este fin de semana en División de Honor. Encabezan la clasificación en el grupo 2 de División de Honor el Loja, seguido por el Cantoria y el Atlético Marbella. Los conjuntos jienenses se encuentran fuera de los puestos de descenso, pese a que el Villacarrillo cayó derrotado esta jornada frente al Loja y por su parte el Baeza se trajo un abultado tropiezo de su visita al estadio del cuarto clasificado, el Benagalbón. Cuéntanos, Roque, porque la verdad es que el correctivo que se ha traído el Baeza de su visita al Club Deportivo Benagalbón ha sido muy serio y una derrota de las que duelen
como vemos, el Baeza por el momento está fuera de los puestos de descenso, pero está 2 puntitos solamente por Sí. encima de esas posiciones. Lo que tenemos que analizar es que en 8 jornadas que se llevan, pero el Baeza ha disputado 7 por el descanso que tuvo contra el Ejido, en 7 jornadas lo que más me preocupa a mí es que ha encajado 21 goles y es el equipo más goleado de la categoría. Aparte de eso, en todas las salidas está teniendo un bajón tremendo, sobre todo en defensa y fuertes goleadas. Esto quiere decirse que el equipo debe de amarrar, sobre todo amarrar en casa perfectamente si quiere mantener la categoría, y fuera de ella, sobre todo tener un poquito de más equilibrio en defensa, porque un 5-0 en Benagarbón, y sobre todo los 5 goles llegaron en el primer tiempo todos. Un primer tiempo muy mal el equipo de Carlos Rando, salió goleado sobre todo en el primer tiempo, porque Aitor en el minuto 3 marcaba el 1-0, Iván en el 9, Aitor de 9 en el 19, Iván en el 37 el 4-0 y Nico en el 42 el 5-0. De ahí se fueron al descanso y la verdad las sensaciones no fueron buenas para el conjunto de Carlos Rando, el Baeza Club de Fútbol, en la primera parte. Un Baeza que se vio completamente desbordado, completamente todo el equipo y sobre todo en defensa. Y bueno, pues la segunda parte, bueno, pues ya cambió el equipo, ya cambió el carácter del equipo, la ambición, sobre todo teniendo más posesión del esférico, intentando hacer un poquito más de llegada sobre el portal contrario, pero ahí estaba para maquillar el resultado, para maquillar el partido, y sobre todo una entrada que le hicieron a un jugador del Baeza Club de Fútbol, y fue una pena máxima que transformó Javi Muñoz en el minuto 81 para poner el definitivo 5-1 a favor del conjunto del Benagarbón, un conjunto que es malagueño y que prácticamente le ganó por goleada al conjunto del Baeza Club de Fútbol. Esto quiere decir de que perdiendo también se aprende, y viendo también las sensaciones del equipo fuera de casa es como se debe también de recurrir y hacer de que el equipo equilibre, sobre todo tanto en defensa como en delantera, en la línea medular, en las líneas todas prácticamente, que tengan un conjunto mejor como equipo y no como individualmente. Esperemos de que el próximo encuentro, que lo tienen ante el segundo clasificado, nada más y nada menos, el que recibe el conjunto del Baeza Club de Fútbol, el Cantoria, el equipo de Armería, está segundo clasificado y con 17 puntos. Esperemos de que con los equipos grandes el conjunto del Baeza Club de Fútbol haga la hazaña y la machada de conseguir un triunfo y despegarse por completo de la zona en la que se encuentra en estos momentos. Pues la verdad es que lo positivo de todo esto es que se encuentra fuera de los puestos de descenso por el momento, Sí. pero claro, las sensaciones después de una goleada de este tipo pues no son buenas, evidentemente. Bueno, veremos la semana que viene que se encuentra en casa los aficionados, ¿no? Contra el Sí, segundo clasificado, un partido también muy complicado, muy el que tiene complicado. el Baeza el próximo domingo, pero esperemos que, como Sí. decimos, pues que sea una alegría para el conjunto baezano y a ver si consiguen una victoria y alejarse aún más de esos puestos de descenso. El fútbol es 11 contra 11. Vamos a Correcto. ver lo que ocurre, porque yo estoy esperanzado de que el Baeza, por lo menos, perder no va a perder con el Cantoria. Pues ojalá que así sea. Dejamos aquí División de Honor, nos centramos ahora en Primera Andaluza Jaén. Vemos la clasificación de esta categoría. La novena jornada de Primera Andaluza Jaén nos deja al Atlético Jaén aupándose al liderato de la categoría, seguido del Caroninense y Liturgi, Tugia Juego Limpio y el Bejíjar, que ocupan la quinta posición tras sufrir una dura derrota este domingo a manos de la Turcitana, que actualmente se encuentra en puestos de descenso, lo que demuestra la igualdad de esta categoría. Para encontrar a más conjuntos de la comarca tenemos que descender hasta la tabla media, donde se sitúan el Úbeda Viva, que se encuentra en estos momentos noveno con 13 puntos, mientras que Sabiote es colista tras no conseguir sumar este domingo como local en un ajustado partido frente al Club Deportivo de Villanueva. Comenzamos hablándoles del Bejíjar y su
y su derrota, la verdad que sorprendente, frente a la Tucitana. Pues el conjunto de Álvaro Dela, que se desplazaba a la ciudad de Marto para disputar un partido en esta novena jornada ante el conjunto de la Tucitana. Bien, pues la verdad es que no hay explicación con esta derrota de 5-0 para el conjunto del Vejija. Nadie esperaba, ni los más allegados al Vejija Club de Fútbol como aficionados esperaban esta derrota. Fue muy severa y sobre todo el equipo de Álvaro Dela se vio en el primer tiempo completamente sorprendido con dos penas máximas que le hicieron totalmente no carburar. Las dos penas máximas que fueron transformadas por David Carrillo en el minuto 14 al transformar un penalti y poner el 1-0 para la Tucitana. Y casi finalizando la primera parte, de nuevo otro penalti en contra del Vejija, minuto 44, y Álvaro transforma el 2-0. Con este presagio que se estaba dando en el campo del Municipal en la ciudad de Marto, 2-0 en contra del Vejija, un equipo que prácticamente no, bueno, pues se puede decir así, solamente perdió la temporada pasada 4 partidos nada más en todas las 30 jornadas, y esta vez pues lleva ya 3 partidos perdidos, nada más y nada menos que en 9 jornadas. Esto es preocupante sobre todo para el técnico Álvaro Dela y sobre todo para la junta directiva del Vejija Club de Fútbol, que no se explican cómo prácticamente un equipo prácticamente igual que la temporada pasada y no han comenzado bien y no están teniendo el mismo ritmo que la temporada pasada. Con estos 2-0 que se fueron al descanso, bueno, pues la segunda parte pues siguió con más de lo mismo. Los jugadores pensando en los dos penaltis que le habían marcado ese 2-0 y no carburando, y la verdad es que se fueron aumentando conforme iban pasando los minutos. El conjunto de la Tucitana no dio opción alguna y sobre todo en el 55 ahí ponían el 3-0 por mediación de David Carrillo, que ya había marcado el primer tanto de la tarde. Y unos minutos más tarde, en el 61, César transformaba el 4-0 y para redondear el quinto gol lo marcaba Jordan en el 85. Fue el gran protagonista del encuentro el conjunto de la Tucitana, pero también, como no, la derrota del conjunto del Vejija prácticamente han sentado muy mal, sobre todo en la junta directiva y en el seno del Vejija Club de Fútbol, y esperemos de que todo esto se transforme en alegría para el próximo fin de semana. No son las dos únicas goleadas, bueno, no es la única goleada que han sufrido un equipo de nuestra comarca, porque bueno, ya les hablábamos hace unos minutillos del Baeza y ahora después les hablaremos de otros dos conjuntos de la comarca que también han recibido este fin de semana correctivos muy serios, pero yo creo que de todas ellas esta es la más sorprendente, ¿no? Porque estamos hablando Sí. de un Vejijas que siempre es un equipo de tabla alta, aspirando a meterse primero y este año a conseguir el ascenso directo contra el equipo que venía como farolillo rojo de la categoría. Sí. No lo sé, la verdad es que es complicado porque es una derrota de las que escuecen esta y veremos cómo reacciona el conjunto y si le da mucha alegría a sus aficionados, que es los que imagino que espera todo el mundo, y conseguir este año el ascenso directo que se les quedó el ascenso el año pasado a las puertas en esa final que perdieron contra el Baeza. La verdad es que dura la derrota de el Vejigar este fin de semana. Mejores sensaciones, eso sí, las que ha tenido este fin de semana el Úbeda, que se Sí. enfrentaba contra el líder de la categoría, contra el carolinense, Sí. y al que consiguió imponerse en su estadio por 1-0. La verdad es que ha sido el mejor encuentro el equipo de Alfonso Moreno en el estadio de San Miguel, y vemos los dos equipos saludándose, y el conjunto del Úbeda Club, el Úbeda Viva, que la verdad es que hizo un grandísimo un primer tiempo donde realizó para mí el mejor partido de la temporada, ante nada menos que el líder, el carolinense.
y en primer tiempo que no dio opción alguna a su rival y además tuvo oportunidades para ponerse en el marcador muy pronto, sobre todo una de Adrián y después otra de Carlos. Por su parte, el conjunto del carolinense no salía de ese agobio verde y blanco, y lo intentaba en esporádicas ocasiones llevando el juego por banda, pero era frenado sobre todo por el sentido de la anticipación del conjunto del Viva y la línea medular que estuvo fantástico, porque el buen sentido de la anticipación y el buen juego, sobre todo llevando la iniciativa en el partido, hizo de que el conjunto del carolinense no tuviese opciones alguna, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte, pues más de lo mismo, un juego por banda y un carolinense que prácticamente no salía de su asombro, no sabía desarrollar ese juego que prácticamente está realizando a lo largo de la temporada, con un Fernando Campos que es el técnico, uno de los grandes técnicos que tenemos en la provincia de Jaén, no salía de su asombro de ver a su equipo que no podía ante el gran juego desplegado por el conjunto del Úbeda Viva, y que la verdad es que llegaba en esas de las ocasiones que llegaban sobre el portal contrario, pues ahí estaba el equipo de Alfonso Moreno por mediación de Salido, que enganchaba un disparo raso y colocado en el minuto 64 de partido, que descolocaba prácticamente el partido, lo ponía a favor del Úbeda Viva con un gran gol, y la ilusión y enorme, y sobre todo el premio a la insistencia y el premio a la condición, la codicia de coger y además por méritos propios de llevarse el partido. Al final 1-0 a favor del conjunto del Úbeda Viva, y además también en los minutos finales, que fueron un agobio insistente por parte del carolinense, y de verse de la forma que jugaban y que no podían, hasta incluso las reclamaciones y todo lo que hizo el técnico Fernando Campos, fue expulsado en el minuto 89. La verdad es que el hombre pues veía con insistencia de que se le iba el partido y que no podía, y al final pues el que se fue a la caseta fue este hombre. La verdad es que es extraordinario, es uno de los técnicos extraordinarios que tenemos en nuestra provincia de Jaén, y al final, bueno, pues el carolinense que cayó en el San Miguel por 1-0 ante un gran conjunto como es el Úbeda Viva, el equipo de Alfonso Moreno. Pues muy buen triunfo el del Úbeda Viva, que se acerca a los puestos de playoff, está a solo 3 puntos del Bejíjar, que es el equipo que cierra esos puestos ahora mismo, ¿no? Que está quinto el Bejíjar. El Úbeda Viva está a solo 3 puntitos ya de los playoffs. La verdad es que buenas sensaciones, mejores que las que ha dejado el conjunto vejijeño este fin de semana, porque también el partido, pues a priori, el favorito era el carolinense, ¿no? Y Sí, se lo llevó el gato al agua perdonen ustedes, el Úbeda Viva Úbeda en Viva. su estadio. Sí. Y por último, les hablamos del Atlético Sabiote, que cayó por un ajustado 2-3 en su estadio frente al Villanueva, al Club Deportivo Villanueva, en un partido, Roque, que por lo que me contaba hace unos minutos, los aficionados no salieron muy contentos. Los aficionados no salieron contentos en el estadio de San Ginés de la Jara, un partido ante el Villanueva del Arzobispo, porque se encontraron bueno, con un mal comienzo, sobre todo en la primera parte, que se vieron con jugadas muy dudosas que se transformaron en goles, y que prácticamente, bueno, pues inexistentes, sobre todo sobre el terreno de juego, porque el conjunto de Luis Matías y también de Monti, bueno, pues hicieron un buen partido, hicieron un toma y daca en el primer tiempo, fueron prácticamente, bueno, pues intentando llevar la manija del encuentro, con un Villanueva con unas líneas muy adelantadas, y bueno, pues llegaba la jugada polémica en el minuto 20 de partido, cuando el colegiado del encuentro, pues Matías Arroyo, pues decreta una pena máxima completamente, que es muy protestada por los jugadores del Atlético Sabiote,
y que Pablo de penalti marcaba el 0-1 en el marcador para el conjunto del Villanueva del Arzobispo. Y luego, pues, más de lo mismo. Otra jugada bastante complicada, dudosa, donde en un disparo de Albertillo en el 36, el balón dice que entra en la portería, que rompe la red y que se transforma en el 0-2, pero viendo y utilizando y además observando las redes, en ningún momento se ve hueco alguno para que el balón haya entrado. La verdad es que nadie se Sorprendente explica, cuando es menos, ¿no? sorprendente, ¿no? Entonces nadie sabe exactamente qué ha ocurrido para que el colegiado Matías Arroyo pues diese el 0-2 en el marcador. La verdad es que la decisión del colegiado es la que vale y con esto es como se fueron con un 0-2 prácticamente antes de irse al descanso. Eso sí, ahí estaba Rafa Jiménez, que engatillaba un fuerte disparo, fue el mejor gol de la tarde, minuto 45 de partido, el 0-3 en el marcador para el Villanueva del Arzobispo, que fue un auténtico golazo. Eso sí, eso no tiene discusión alguna, pero los dos goles anteriores fueron bastante polémicos. Y con este resultado de 0-3 se fueron al descanso y en la segunda parte, bueno, pues el conjunto de Luis Matías y Monti, bueno, pues adelantaron líneas, se hicieron con el control del juego, veían que la situación era bastante complicada para con un 0-3 en el marcador, era bastante complicado igualar, pero ahí aparecía la figura de Alex, que en 2 minutos prácticamente situaba el nerviosismo en la grada, sobre todo en el conjunto visitante, porque marcaba 2 goles consecutivos, en el 67 el 1-3 y en el 68 el 2-3. Y a partir de ahí, pues ya, pues todo fue a favor del conjunto del Atlético Sabiote, un Villanueva del Arzobispo que se vio completamente sorprendido también con esos 2 goles y que tuvo que cerrar fila, que tuvo que prácticamente amarrar. Es un resultado bastante importante ganar en el estadio de San Ginés de la Jara y que al final, pues, el conjunto del Villanueva del Arzobispo, que se alzó con un triunfo bastante complicado, difícil, sobre todo fácil en el primer tiempo, pero bastante complicado en la segunda parte. La verdad es que derrotas de las que duelen, ¿no? Por cómo se desarrolló el partido, porque los aficionados que estuvieran en el campo y vieran estas dos cosas que nos comentabas de primera, Roque, yo creo que se tendrían que estar tirando de los pelos cuanto menos. Luego le echó arrestos, muchos arrestos el Sabiote para prácticamente igualar el partido y en esos 22 minutos finales no consiguió meter el 3-3. La verdad es que una pena que se le escapara ese puntito al Atlético Sabiote. Fue muy emocionante. Pero bueno, emocionante y frustrante yo creo que aparte Sí. igual es porque bueno, porque ves que dos situaciones dadas que no consideras justas, pues te sentencian un partido a primera hora. La verdad es que una pena y esperemos que remonte la situación en la que se encuentra el Sabiote y que salga de esos puestos de descenso en los que se encuentra en este momento. Hacemos una pequeña pausa, Sí. nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos con los 3 grupos de segunda andaluza y el repaso polideportivo de manos de nuestro compañero Joaquín López. Hasta ahora. Continuamos con el análisis de la actualidad deportiva de los equipos de fútbol de nuestra comarca. Para a continuación, nuestro compañero Joaquín López, como les refería anteriormente, centrarse en el polideportivo. Y continuamos con el grupo primero de Segunda Andaluza Jaén, que este fin de semana, tras disputarse la 7ª jornada, el Atlético Jamilena continúa como líder de la categoría y ascendería de forma directa, seguido por el Real Jaén B, el Atlético Mengíbar, el Castillo de Locubín y el Martos B, que se encuentran en zonas de playoff de ascenso. Dejamos al grupo primero, vamos al grupo segundo y les hablamos que este fin de semana ha habido cambios en la clasificación, ya que los dos equipos de nuestra comarca, Torreperogil y Errú, han caído este fin de semana. La verdad es que sendas derrotas muy duras las que han sufrido los conjuntos de nuestra comarca.
y el Quesada encabeza en el grupo 2 de Segunda Andaluza Jaén el grupo empatado a puntos con el Huesa con 16 ambos conjuntos y seguidos por el Jodar y el Castellar Ibero con un punto menos. El Beas, que la semana pasada lideraba la tabla, cae a la quinta posición tras caer frente al Jodar. Y si hablamos, como les decía, de los equipos de nuestra comarca, jornada para olvidar, tanto el Torreperogil B como el RU sufrieron duros correctivos en su visita al Quesada y al Castellar Ibero. Comenzamos hablándoles del filial rojillo y del partido en el que perdió ni más ni menos que por 5-1 frente al Quesada. Pues el conjunto de Jesús Ruiz, que se desplazaba a Quesada ante el líder, y bueno, pues un partido bastante complicado, muy difícil, y sobre todo teniendo en cuenta en el estado de forma que se encuentra el conjunto del Quesada. El equipo de Jesús Ruiz, que cayó goleado en su visita al Municipal de Quesada, y decir que apareció la figura, bueno, casi todos los fines de semana está, pero este hombre, ese gran goleador que tiene, que es José María, fue el artífice de la goleada, porque marcó un hat-trick. José María en el minuto 19, aprovechando una colada por banda y ahí en la frontal del área empalmaba para poner el 1-0 en el marcador, minuto 19 de partido. Y luego pues una pena máxima que, bueno, pues que transformaba Fonti en el minuto 36 para el conjunto del Quesada. Una pena máxima, bueno, que protestaron mucho los jugadores del Torreperogil, pero que al final el colegiado pues lo decretó y Fonti marcaba el 2-0 en el minuto 36 desde los 11 metros. Y bueno, y con este resultado se fueron al descanso y en la segunda parte el Quesada prácticamente fue dueño y señor del partido, porque el conjunto del Torreperogil intentaba defenderse como podía, el centro del campo no ibanaba bien, perdía muchísimas pérdidas de balón, y el conjunto del Quesada en el minuto 48, 3 minutos nada más comenzar la segunda parte, José María de nuevo marcaba el 3-0 para el conjunto del Quesada. Y bueno, pues ahí estaba el conjunto del Torreperogil intentándolo, sobre todo aprovechando las poquitas oportunidades que tuvo, pero sí las tuvo Juanma en el minuto 71 para poner un 3-1, bueno, que meritorio, que prácticamente pues decía que el conjunto del Torreperogil estaba disputando un buen partido, lo estaba intentando por banda, siempre superado por el conjunto del Quesada, pero Juanma situaba el 3-1 en el marcador, minuto 71 de partido. Pero más de lo mismo, 8 minutos más tarde, José María marcaba su tercer tanto de la tarde, era el cuarto del conjunto del Quesada, minuto 79 de partido, y por último, a un minuto del final, Pedro maquillaba el resultado en la goleada, marcando el definitivo 5-1 para el conjunto del Quesada. 5-1, minuto 89, Pedro marcaba el quinto tanto. Por lo tanto, el equipo de Jesús Ruiz salió goleado por 5-1 en el Municipal de Quesada. Se mantiene sexto el Torreperogil B, el filial rojillo, tras enfrentarse al que ahora es líder de la categoría, al Quesada. La verdad es que dura derrota la de este fin de semana, pero lo positivo es lo que estaba diciendo. Está sexto el Torreperogil, a 2 puntitos solamente del playoff de ascenso, o sea que queda mucha temporada por disputarse. Y una dura derrota, pero bueno, como les decíamos, este fin de semana muchos de nuestros equipos han sufrido derrotas contundentes. Y si esta ha sido dolorosa, no menos ha sido la que ha sufrido el RU en su visita al campo del Castellar Ibero, en el que cayó derrotado por un 6-2. Efectivamente, el equipo de Javi Eibar, que se desplazaba al San Benito de Castellar, al estadio, y ahí cayó derrotado por 6-2. Un partido que de guante blanco para el conjunto del Castellar, con muchísima bisoñé y sobre todo mucha juventud en el conjunto del RUT, y lo intentan prácticamente cada fin de semana, pero bueno, los resultados no llegan. Lo importante es que están compitiendo, están ahí,
están, por lo menos hay fútbol en RU, que es lo más importante por esta junta directiva que hay. Y bueno, y aunque caen, pues se van formando estos jugadores poquito a poco, a pesar de las duras derrotas que están sufriendo. Y bueno, esto fue lo que ocurrió en el San Benito del estadio de Castellar. El conjunto del Castellar, que por mediación de Andrés en el minuto 2 establecía el 1-0, Tony en el 10 establecía el 2-0, en el 17 Pichi de penalti marcaba el 3-0 en el 17 y de nuevo Pichi en el 31 marcaba el 4-0. Y ojo que cuando llegaba al minuto del 45 final de la primera parte, Andrés se establecía el 5-0. 5 goles en el primer tiempo para el conjunto del Castellar frente al RUT. Y esto pues lo dice todo. En la segunda parte el equipo de Javi Aibar, pues que prácticamente lo intentó. Javi acortaría distancia en el 5-1 en el minuto 70 para el conjunto del RU. Y además Javi de nuevo transformaba una pena máxima en el minuto 84 al transformar un penalti minuto 84 y poner el 5-2. Fue el equipo más competitivo en la segunda parte, tuvo mejor acierto y sobre todo jugó mucho mejor en la segunda parte, pero ojo que Andrés en el 85 establecía el definitivo 6-2. Además, también hay que decir que en los últimos minutos el Club Deportivo RU jugaría con 10 jugadores por la expulsión de Edison por doble cartulina amarilla, minuto 87 de partido. Pues, contundente derrota la que ha sufrido este fin de semana, como les decimos, en su visita al campo del Castellar Ibero. Dolorosa, pero bueno, tienen que seguir compitiendo, intentar sumar puntitos y cambiar la cara, ¿no?, de estos primeros resultados. Todavía no han sumado un solo punto al RU y la verdad es que bueno, las sensaciones son las que son, pero todo tiene, nada más que puede ir a mejor, las cosas como son. O sea que bueno, dejamos aquí el grupo segundo de Segunda Andaluza Jaén y vemos qué ha pasado este fin de semana en el grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén. Y por último nos centramos en el grupo tercero de Segunda Andaluza, categoría que cuenta con 3 equipos de nuestra comarca. Encabeza esta categoría el Lopera, que ascendería directamente empatado a puntos con el Jabal quinto, el Canela Atlético continúa tercero y cuarto está el Útica y cierra los puestos de playoff de ascenso el Ibro Club de Fútbol. El Lupión, el otro conjunto de nuestra comarca, cierra la categoría como farolillo rojo, habiendo sumado hasta el momento un solo punto en lo que va de temporada. La verdad es que este fin de semana pues se enfrentaba a Libros y el Libro se aprovechó un poquito de nuestros vecinos también de Lupión. Comenzamos viendo el partido del Canela Atlético, tanto el Libros como el Canela, como ven ustedes en la clasificación, se encuentran los dos conjuntos de la Loma en puestos de playoff de ascenso. Como les digo, comenzamos viendo el partido del Canela Atlético que se enfrentó al Atlético Arjonilla en su campo y al que consiguió vencer por 1-3. Pues efectivamente, el equipo de Baltasar Pollato, que se traía un grandísimo triunfo ante el conjunto de la Arjonilla en el estadio de San Roque en Arjonilla, en Arjona, y el equipo del Canela Atlético, que ganó por 1-3 en ese difícil estadio, en el difícil campo y ante ese difícil rival, porque hay que valorar mucho el triunfo del Canela Atlético en su visita a Arjonilla. 1-3, cualquier equipo no vence con esa claridad que lo hizo el conjunto del Canela Atlético este fin de semana. Se impuso en el Municipal de Arjonilla y en un primer tiempo prácticamente donde lo jugó muy bien, con un jugador que ahora lo vamos a mencionar. Ojo a este jugador con tan solo 20 años y ahora lo diremos porque primero enmarca en una gran contra que hizo el conjunto del Canela Atlético, desbordó completamente la defensa de la Arjonilla y ahí estaba Rafa en el minuto 35 para marcar el 0-1 en el marcador. Y ojo a este gran jugador que voy a mencionar,
que se llama Javi Cárdenas. Tiene tan solo 20 años y es un jugador muy joven y que puede prácticamente llegar a tener un gran futuro si él quiere en el fútbol provincial, pero en el fútbol nacional. Ojo que tiene cualidades de sobra para llegar muy alto. Es Javi Cárdenas, con un golazo en el minuto 45 y situaba el 0-2 en el marcador. Y 3 minutos nada más comenzar la segunda parte, otra vez Javi Cárdenas en el 48 establecía con una gran jugada en el minuto 48 el 0-3 para el conjunto del Atlético Canena. Un Canena Atlético que prácticamente lo hizo muy bien, sobre todo en la primera parte y inicio de la segunda parte. Y además, con este resultado, controló perfectamente un partido que ya hasta en la recta final del choque, la defensa delantera del equipo por completo estuvo muy serio, muy firme, muy astuto, con un buen sentido de la anticipación. El equipo de Baltasar Pollato hizo un tremendo partido y tan solo en una colada que el colegiado del encuentro decretó como pena máxima en contra del Canena Atlético, sería en el minuto 90 y Jimmy de penalti transformaba el gol del honor para el conjunto de la Arjonilla. Por lo tanto, 1-3 para el conjunto del Canena Atlético, que brilló con un gran juego desplegado en el campo del Municipal de Arjonilla y sobre todo un gran jugador que prácticamente hizo de los delirios del público y sobre todo de los jugadores asistentes. Es Javi Cárdenas. Pues un muy buen resultado para el Canena, que un año más tiene un muy buen inicio de temporada. 4 victorias, 2 empates y una sola derrota, así lo demuestran. Tercero está ahora mismo el Canena, que todos los años aspira a meterse en esos puestos de playoff de ascenso, a pelear por el ascenso, y este año creo que no va a ser menos. La verdad es que muy buen arranque de temporada, como les decimos, el que está teniendo el Canena Atlético. Y el otro partido del que les vamos a hablar en el día de hoy, de esta categoría, es el derbi de la comarca de La Loma, que enfrentaba al Lupión Atlético en el estadio de los Juanitos de Bejíjar como local, frente al Libro Club de Fútbol, que este último pues fue una fiesta para los aficionados de Libros que visitaran el campo del Bejíjar, ya que se llevaron un 0-5 a casa. Efectivamente, el equipo de Libros Club de Fútbol, el equipo de Guille, el equipo que prácticamente pues lo está dando todo en estos últimos partidos, pues se enfrentaba al conjunto del Lupión en el estadio de los Juanitos en Bejija. Y ese derbi comarcal se imponía el equipo de Guille 0-5 a favor del conjunto de Libros, que bueno, una primera parte que fue espectacular, de dominio del conjunto del Ibro, que prácticamente aparte de eso de tener claro dominio del balón y de juego, sería pues para mí el hombre que me llamó muchísimo la atención, porque es el guardameta, el portero del conjunto del Libro Club de Fútbol, y fue el autor del primer tanto para el Libro Club de Fútbol, Paco Berja, ese gran portero, ese gran, bueno, para mí es un gran jugador que ha militado en grandes equipos de la provincia, y a mí me ha causado muy buena sensación siempre el gran portero de Linares, que es Paco Berja. Paco Berja marcaba el primer tanto en el minuto 20 para el conjunto del Libro Club de Fútbol. Andrés en el 34 situaba el 0-2 para el Libro y Rafa en el 45 situaba el 0-3 en un gran primer tiempo para el conjunto del Libro Club de Fútbol, equipo de Guille. La segunda parte, bueno, pues no bajó la guardia el conjunto del Libro Club de Fútbol, lo intentó el Lupión, intentándolo, bueno, pues jugando todo lo que prácticamente pudieron, y además ante un gran rival no tuvo muchísimas opciones de conseguir goles, pero bueno, el buen juego desplegado, la buena deportividad, lo más importante, imperió en este partido, en este derbi comarcal, y en el minuto 76 Juanca situaba el 0-4 en el marcador, y para finalizar J de penalti situaba el 0-5
definitivo minuto 89 para el Ibrox Club de Fútbol. Pues, gran resultado para un Ibrox que se mantiene con esta victoria en puestos de playoff. También buen arranque el que está teniendo esta temporada el Ibrox. El año pasado estuvo un poquito más desdibujado a Sí, lo sí. largo del año, pero bueno, parece que este año se ha encaminado de otra manera la cosa y las sensaciones desde luego son mejores a Son esta mejores. altura de la temporada que las que tuvo el conjunto ibreño el pasado curso. Sí. Veremos hasta dónde son capaces de llegar este año y si son Efectivamente. capaces de mantenerse en esa pelea por lo menos por los puestos de playoff de ascenso. Pues finalizado, ¿no?, el repaso a la actualidad del fútbol, de la actualidad futbolística en nuestra comarca, les dejamos ahora con el análisis polideportivo de la mano de nuestro compañero Joaquín López. Bienvenidos a este nuevo espacio polideportivo de Deportes 9. Hoy no tendremos ni baloncesto ni rugby, puesto que no hubo jornada debido al Día de los Santos, pero sí hubo fútbol sala en todas las competiciones. Tuvimos también atletismo y tuvimos billar a 3 bandas. En unos momentos comenzamos. Se disputó la quinta jornada de la Liga 9 de la Loma TV en categoría masculina, donde tuvimos resultados de todos los colores. Tuvimos, por ejemplo, un Carbonero Bobadilla que se disputó hace semanas, se adelantó para no coincidir con el Día de los Santos, en el Carbonero, el líder en solitario, derrotaba por 5-3 a la Bobadilla. El jueves, se comenzaba la jornada con una victoria clara del Espelúi sobre el Villatorres por nada menos que 16-4. Una auténtica paliza que refrendó por la buena campaña que está haciendo Espelúi, que solo ha empatado un partido y que va segundo en la clasificación. Y el Villatorres demuestra también que no está bien esta temporada, porque aún no ha sumado ni un solo punto. Es el único equipo de este grupo que queda por sumar. Tuvimos también el viernes, también un partidazo entre el Villanueva y la Estación Fútbol Sala, partido que acabó con 7-3, un partido igualadísimo. Una de las sorpresas relativas, no por la victoria, pero sí por la goleada, fue esa paliza del Ferretería Gimancherrás por 10-1 ante el Monte Fútbol Sala. Y el domingo ya, eso sí, cerrando jornada, tuvimos un espectacular Cazalilla-Fuensanta. Ganó el conjunto de Fuensanta por 2-3 en este último partido del grupo A. En cambio, en el grupo B, comenzó la jornada el viernes con una victoria muy clara del ACES contra el Luquén Futsal por 11-3, demostrando que el equipo barcileño es uno de los favoritos a disputar esa final en el Olivo Arena el próximo 12 de abril. Dos de los favoritos además se encontraban el mismo viernes a las 8:30 de la tarde en un partidazo que disputaron el Olímpico de Lejíjar y el Cabra Joven. Victoria por 5-1 del Olímpico de Lejíjar, aunque con un marcador un poco engañoso. El partido fue mucho más igualado de lo que ofrece el marcador, puesto que sacó el Cabra Joven, como suele ocurrir, el portero jugador en los últimos minutos de partido, y eso le hizo encajar 2 goles muy, muy cerca del final del encuentro. Bermás Futsal hizo un partido como se esperaba, ganando por 4 goles al equipo del Promesa de Fuensanta, y se cerró la jornada el domingo en Bermes de la Moralidad, donde el Bermes Fútbol Sala derrotaba al Atlético Bermás por 7-2. Las clasificaciones, podemos decir que el líder es el Carbonero con 15 puntos, pleno de victoria. Segundo está Espelúi con 13 puntos. Tercero Ferretería del Gimancharra con 10. Villanueva tiene 10 puntos también. 7 tiene la Bobadilla, que en quinta posición. Sexto Cazalilla con 6 puntos. 5 tiene el Monte Fútbol Sala. 3 Estación Fútbol Sala. 3 tiene también Fuensanta Futsal, que como hemos dicho ha puntuado por primera vez esta jornada, y sigue sin puntuar el Club Deportivo Villatorres. En el grupo B encabeza García con 15 puntos, con un partido más, por visto que uno descansa esta próxima jornada además. Olímpico de Gíjar también tiene pleno de victorias con 12 puntos, porque ellos sí descansaron la jornada pasada. 9 tiene Bermás Futsal, 9 Cabra, 6 Bermes Fútbol Sala, 3 puntos tienen Nava y Lupión Futsal, y cierran Fuensanta, el Promesa de Fuensanta Futsal, Promesa Fuensanta Futsal, que como se denomina el equipo, y el Atlético Bermar con 0 puntos. Uno de los dos puntuará la próxima semana, puesto que se enfrentan, o los dos, si empatan, puesto que se enfrentan entre sí. Ese partido que será el sábado por la tarde en el pabellón de Fuensanta. También se disputó la quinta jornada de la Liga Femenina Soca Jaén. Quedó aplazado el Linares Club de Fútbol contra el Club Deportivo Belme, y también se juega el próximo miércoles el partido entre la Charca de Pegalajar y Estación Linares. Partido que será el que cierre, por así decirlo, esta jornada quinta de esta Liga Soca Jaén Fútbol Sala Femenino. Decir que el primer partido que se disputó, el domingo, se disputaron los dos partidos. El Baeza Futsal femenino derrotaba por 4-2 al Juparma Mancha-Real, al Cincocina Juparma Mancha-Real, que es como se denomina realmente el equipo. Un partidazo que disfrutó mucha gente en Baeza, y que consiguieron esa victoria, apretadísima entre dos equipos, digamos que son
alternativa a los punteros de esta competición. Uno de esos equipos punteros de la competición, Bobadilla, ganaba 0-13 fácilmente en la Saloveja a la Unión Deportiva San Felipe de Jaén Capital, mientras que el Cazalilla, el actual campeón de liga, derrotaba por 4-1 al otro equipo de la capital, la Leyenda Futsal, en un encuentro con mucho morbo además, con dos equipos que se tenían muchas ganas y al final las actuales campeonas consiguieron esa victoria importantísima para ellas. Decir que el próximo fin de semana también tendremos jornada, tendremos la sexta jornada, pero vamos a decir en primer lugar los resultados, la clasificación tras esta quinta jornada. Encabeza la clasificación con 15 puntos, con pleno de victoria, el equipo de Cazalilla. 13 tiene la Bobadilla. 10 tiene Estación Linares, con un partido menos en el que además es claramente favorito, para igualar a la Bobadilla en ese segundo lugar. El Cincocina Jugarma Mancha Real tiene 9 puntos, Leyenda Futsal también tiene 9 puntos, 6 tiene el Baeza Futsal Femenino en sexta posición, 3 tiene el BM Fútbol Sala con un partido menos, 3 tiene también el Pegalajar, el equipo de las Charcas de Pegalajar, Club Deportivo Las Charcas de Pegalajar Natural, que es como se denomina, y siguen sin puntuar los dos equipos nuevos, Linares Club de Fútbol y el Unión Deportiva San Felipe. Esta semana tuvimos la segunda jornada de la Liga Local de Baeza con los siguientes resultados: Bar Petro Juárez 9, Inmobiliaria Pepe Calabria 5, Materiales de Construcción Miguel Cruz Poza 4, Autoescuela Sol 2, Rufus Fútbol Sala 7, Rosario 2, Floristería Carmen 7, Palacio Gallego 2 y Tegama Mármoles Baeza 1, Sporting Baeza 6. Encabeza la clasificación el equipo baezano del Sporting Baeza con 6 puntos, empatado con los ibreños del Materiales de Construcción Miguel Cruz Poza. 3 puntos tienen el Bar Pedro Juárez, el Rufus Fútbol Sala, el Rincón de Pedro Alían Seguros, que descansó esta semana, y el Floristería Carmen, y además del Inmobiliaria Pepe Calabria. Todos los equipos tienen 3 puntos, algunos con un partido jugado, otros con 2. Sin puntuar está todavía el Palacio Gallego y el Tegama Mármoles Baeza, que además, aunque perdieron este fin de semana, el que fue en el que debutaron, tienen el partido pasado todavía de la primera jornada. El próximo fin de semana se disputará la tercera jornada en la noche del viernes y en la tarde del sábado. Este fin de semana tuvimos también la quinta jornada de la Liga de la Federación Andaluza de Fútbol. El Baeza Fútbol Sala no jugó, puesto que tenía su partido aplazado, y tuvimos una victoria del Úbeda Viva en el campo del Condado y Lucia, equipo de Sant Esteban del Puerto, ganando por 1-6, conjunto del Úbeda Viva, y tuvimos una sorpresa desagradable en el pabellón municipal de Ibro, donde el Club Deportivo Ibro, el campeón actual de la Liga 9, la Loma TV, que este año juega en la Federación, perdía por 4-5 contra el Puente Fútbol Sala, equipo de Puente Génave, que es el conjunto que a día de hoy encabeza la clasificación con 10 puntos, los mismos que el Baeza Fútbol Sala y con los mismos partidos disputados. Sigue el Pilches tiene 9, el Úbeda Viva es cuarto con 7 puntos y el Ibro es quinto con 6, aunque con un partido menos que en todos anteriores. El próximo fin de semana disputan partidos los 3 equipos de nuestra comarca. El Úbeda Viva va a recibir al Villacarrillo, el Baeza recibe también al Condado y Lucia en un partido en teoría sencillo, el equipo de Sant Esteban del Puerto, y el Ibro visita la difícil cancha del Vilches, equipo que es tercer clasificado y que es un recién descendido de la tercera división nacional. Por lo tanto, partido complicado también, donde el Ibro tiene que ver, se va a ver si realmente es el gran favorito al ascenso. En cambio tendrá que pelear mucho más tras el traspié sufrido el pasado fin de semana. En atletismo tuvimos un nuevo gran fin de semana de nuestra atleta Lola Chiclana, la corredora del Cuevas de Nerja, que consiguió 2 victorias este fin de semana. La primera fue en la 11ª carrera Monumento de Aceite y Piedra en Porcuna, de 7 kilómetros, quedando la primera clasificada, y el día 2, el domingo, ganó en Solana, en Ciudad Real, dentro del circuito de carreras populares, una carrera de 10 kilómetros con la participación de 600 atletas, proclamándose además ganadora, seguida de Mercedes Santos del Valdepeña y Esther Jiménez del Daimiel. Es decir, también que la atleta de nuestra comarca tendrá una importante carrera, dos importantes carreras el próximo fin de semana. El día 8 estará en la Cross de Itálica de 7 kilómetros individual, un clásico total del cross nacional, una carrera con muchísimos años de trayectoria y con muchísima participación siempre, probablemente de las más importantes del país, y también ha sido seleccionada por su club para correr el Campeonato de Andalucía de Clubes, también de 7 kilómetros, que las dos pruebas pues, también serán en Sevilla, aprovechando evidentemente el viaje. La federación pues, organiza esa prueba por clubes y evidentemente representará a su club. Solo faltaba que no cogiera a la Chiclana con el palmarés que tiene, con la trayectoria que tiene en este deporte del atletismo, y bueno, felicitarla además desde Deportes 9
por su inmensa trayectoria que tiene a día de hoy y que siga así por muchos años, que seguro que le queda mucha carrera a Lola Chiclana. Este pasado fin de semana tuvimos también el campeonato de billar a 3 bandas individual que se celebró en Torre del Campo. Un torneo que se han llevado Pedro Orcera, del Club Diana Billar de Úbeda, y el subcampeonato también se ha quedado en la comarca, ha sido para Antonio Marín, que aunque es también ubetense, pero es del Club Billar de Baeza. Por lo tanto, felicitamos a los dos ubetenses por esa victoria y evidentemente también a sus dos clubes. Y bueno, estamos de enhorabuena, puesto que en este deporte hemos conseguido, digamos, tener el campeonato y el subcampeonato, y bueno, si dos clubes, me imagino que también contentos, los que también felicitamos por continuar con la modalidad, sin duda alguna, más interesante del billar. Esto ha sido todo por hoy. La próxima semana hablaremos de baloncesto, puesto que vuelve la Liga Provincial, hablaremos de la Liga 9 de la Loma TV, de fútbol sala, de la Liga Soca Jaén femenina, de la Liga Local de Baeza, por supuesto también de esa Liga Federativa, de lo que haga Lola Chiclana en Sevilla en esas 2 pruebas que tiene y de cualquier otro deporte. Apoyaremos desde aquí, desde Deportes 9.